En este video vamos a estudiar acerca de la conversión de Saulo. Aunque Saulo quería matar a los creyentes y él estaba viajando a Damasco para destruir las iglesias en esta ciudad, Jesús tuvo otros planes. Vamos a hablar acerca de la manera que Jesús transformó su vida. Empecemos. En este video vamos a hablar acerca de la conversión de Saulo. En la Biblia podemos ver en el libro de Hechos que primeramente Saulo era el enemigo de los israelitas que confiaron en Jesús. Él trató de destruir la iglesia y por lo tanto recibió permiso del sumo sacerdote para ir a Damasco para detener a los que pertenecieron al camino. El camino es el nombre del grupo que siguió a Jesús. Primeramente no tuvieron el nombre cristiano. Primeramente ellos usaron el nombre camino porque Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por lo tanto ellos usaron el nombre camino. Él fue a Damasco porque quería destruir a los creyentes, los que pertenecieron al camino. También, según Hechos capítulo 9, versículo 2, Saulo también quería matar a los creyentes. Por él muchos estaban en la cárcel, otros estaban muertos como Esteban, y él quería continuar este plan de matar al resto de los creyentes. Lo que podemos ver también es que en el camino, aunque Saulo no tuvo planes para cambiar su mente o para cambiar su vida para confiar en Jesús, dice la Biblia que escuchó una voz, también vio una luz, pero los en el grupo con él no entendieron la voz. Escucharon una voz, pero pensaron que se escuchó como un trueno en vez de palabras. Y por lo tanto escucharon la voz, pero no entendieron el mensaje. En este momento Jesucristo empezó a hablar con Saulo y él le dijo en versículo 4 de capítulo 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aunque Saulo pensó que estaba sirviendo al Señor, no estaba sirviendo a Dios, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Es posible ser sincero sin ser correcto. Antes que Saulo confió en el Señor, él era muy sincero en su fe, pero no entendió la palabra de Dios. También Jesucristo estaba diciendo que perseguir a sus seguidores es perseguirle también, porque Pablo estaba atacando a muchos. Dice la Biblia que Jesús declara en Mateo capítulo 25, versículo 40, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Por lo tanto, cuando una persona no trata a los creyentes bien, Jesús sabe, es una ofensa para él, porque los que aman a Dios deben amar a sus seguidores. Y Jesucristo declaró a Saulo: tú piensas que estás sirviendo a Dios, pero no. Eres el enemigo de Dios, porque tú estás atacando a los hijos de Dios. También en el pasado, Saulo era como muchos que luchan contra la voluntad de Dios. El Espíritu Santo estaba tocando su corazón para aceptar la palabra de Jesús, pero él no quería aceptar al Señor. Dice la Biblia en Lucas capítulo 7, versículo 30, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos.
al no ser bautizados por Juan. Hay muchos que, aunque saben lo que la Biblia dice, no quieren seguir las enseñanzas de la Biblia. Quieren rebelarse contra las palabras de Dios. Y Saulo era así también. En su corazón él entendió que Dios estaba llamándole para ser un servidor de Jesús, pero no estaba preparado para someter su vida a él. En el camino de Damasco, Saulo empezó a obedecer a Jesucristo por primera vez. En este camino, Pablo se arrepintió de sus pecados y confió en Jesús. Él aceptó que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, y también está listo para pagar el precio de los pecados de cada persona. Y por lo tanto, en este momento, Saulo fue convertido. Muchas veces pensamos que hay personas rebeldes y hay personas tercas que nunca van a confiar en el Señor por su terquedad. Pero nunca sabemos quién va a confiar en Jesús y quién no va a confiar en Jesús. Hay esperanza para cada persona en esta vida. Probablemente muchos pensaron que Pablo nunca iba a confiar en Jesús, pero él sí aceptó al Señor. Y después Jesucristo dirigió a Saulo para entrar a la ciudad de Damasco y esperar un mensaje del Señor. Saulo se levantó del suelo ciego para representar que espiritualmente estaba ciego, aunque pensó que estaba siguiendo a Dios. Espiritualmente, él no entendió la palabra de Dios. Y Dios usó este momento en la vida de Saulo cuando estaba ciego 3 días para declarar: lo que pensaste que entendiste acerca de la palabra no es correcto. Necesitas estudiar la Escritura de nuevo para entender el entendimiento verdadero. Dice la Biblia que durante este tiempo Saulo no comió ni bebió por 3 días, porque su mundo se había trastornado y él tuvo que aprender muchas cosas para ser un seguidor de Jesucristo. Durante este tiempo estaba esperando más instrucciones del Señor. En capítulo 9, versículos 10 a 19, en Damasco el Señor dirigió a un discípulo llamado Ananías para visitar con Saulo, que estaba orando en la casa de Judas. Ananías tuvo mucho miedo. Él dijo: Señor, es que este hombre Saulo ha atacado muchos creyentes, ha matado muchos creyentes. Posible va a destruirme también. Pero dice la Biblia que Dios habló con él para decir que tú necesitas saber que en este momento él es mi seguidor. El Señor dijo a Ananías en capítulo 9, versículos 15 a 16, que Ananías debía obedecer en los momentos que no podía entender cómo Dios estaba trabajando. A veces no vamos a entender la voluntad del Señor. Aunque no podemos entender la voluntad del Señor, necesitamos continuar sirviendo, porque Él siempre tiene razón. Tiene su plan y necesitamos tener fe que su plan es lo mejor para nosotros. También el Señor dijo a Ananías que Saulo era un instrumento escogido por Dios para evangelizar a los gentiles. En el futuro, Saulo iba a ser un misionero. Vamos a hablar acerca de Saulo como misionero en el futuro en otros videos. Dios usó a este hombre en gran manera y también él escribió muchos libros en el Nuevo Testamento. También el Señor dijo a Ananías que Saulo iba a sufrir mucho por la causa de Jesucristo. En el pasado él atacó a los creyentes. En el futuro, los que no eran creyentes iban a atacar a Saulo también.
y eventualmente él iba a perder su vida por la causa del Señor. Ananías obedeció la voz del Señor y él declaró que el Señor estaba sanando su ceguera. Y dice la Biblia, en este momento Saulo pudo ver y estaba lleno del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Señor y después fue bautizado. Necesitamos entender que la salvación viene primeramente y después el bautismo. El bautismo no salva. El bautismo solamente es una imagen que una persona ya es creyente. Por lo tanto, necesitamos entender que el bautismo es una imagen de la manera que Jesús murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. Y también somos nuevas criaturas como creyentes. Por lo tanto, una persona recibe a Jesús primeramente y cuando es creyente, después puede ser bautizado para ser parte de una iglesia para servir al Señor con otros creyentes. Hay dos ejemplos de Pablo o Saulo compartiendo su testimonio en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque los creyentes deben compartir el Evangelio con otras personas. Por lo tanto, nosotros también necesitamos estar listos para compartir. Podemos encontrar sus testimonios en capítulo 22, versículos 1 a 21 y capítulo 26, versículos 1 a 23. Como Pablo compartió el Evangelio y compartió su testimonio con otras personas, necesitamos compartir con otros la manera que el Señor nos salvó. También vamos a leer acerca de la conversión de Saulo en sus propias palabras en Gálatas capítulo 1 versículos 13 a 17. Él declaró: porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, y ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Este testimonio nos explica que la religión nos salva. Solamente es una relación con Jesús que nos salva. Y Jesús cambia la vida. Aunque es la responsabilidad del creyente para obedecer al Señor, el Señor da la capacidad para servir y el Espíritu Santo vive en el corazón de cada creyente y por lo tanto podemos servir al Señor. En Hechos capítulo 17, versículos 20 a 31 podemos ver las acciones de Saulo después su conversión. Primeramente, Saulo predicó el Evangelio en Damasco. Él quería visitar a Damasco para destruir los creyentes en la ciudad. Pero después él empezó a predicar el mensaje de Jesucristo. Cuando los judíos trataron de matarle, los creyentes lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la morilla, bajándolo en una canasta. Un creyente no necesita ser salvo muchos años para compartir el Evangelio. Él solamente tuvo algunos días como creyente y ya estaba compartiendo que Jesús salva. Por lo tanto, aunque tú solamente tienes algunos días de ser salvo, algunas semanas, si es tu testimonio en este momento, tú tienes la capacidad para compartir el Evangelio con otras personas. Es la responsabilidad
de cada persona. Cuando Saulo fue a Jerusalén, un creyente que se llamaba Bernabé, o hijo de ánimo, le presentó a los apóstoles y compartió con ellos acerca de la conversión de Saulo y su fidelidad en Damasco. Bernabé es su sobrenombre. Su nombre verdadero es José. Pero él estaba animando a otros creyentes y por lo tanto muchos dijeron: este hombre es Bernabé, hijo de ánimo. Y él dijo a los apóstoles: miren, este hombre era el enemigo de la cruz, pero ahora es un seguidor de Jesús y por lo tanto es un hombre confiable. La cosa es que los creyentes maduros necesitan discipular a los nuevos creyentes. Necesitan animar a los creyentes en su crecimiento. Como Bernabé estaba ayudando a Saulo, necesitamos ayudar a otras personas también. Saulo compartió el evangelio con los judíos helenistas. Y cuando trataron de matarlo en Jerusalén, los creyentes llevaron a él a Cesarea y después a Tarso, el lugar donde él vivía como joven. La palabra helenista significa que eran judíos que hablaron el idioma griego. El idioma de los judíos de nacimiento era hebreo o arameo, pero muchos aprendieron el griego. Fueron los judíos helenistas en este momento que eran los enemigos de Saulo. En capítulo 9, versículo 31, dice: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Algunas preguntas. No vamos a contestar las preguntas en este video, pero son buenas preguntas si una persona quiere pensar más acerca de lo que hemos estudiado en este video. La primera pregunta es: ¿puede ser salvo cualquier persona? ¿O hay personas sin esperanza? Dice la Biblia que Jesucristo dio su vida para todos. Todos los que confíen en Él serán salvos. La salvación no solamente es para algunas personas. Dice la Biblia que cada persona que pone su fe en Jesús puede ser salvo. Número 2. ¿Es posible tratar de servir a Dios sin conocer a Dios y entender su palabra? Sí. Hay muchas personas muy sinceras. Aunque estas personas tratan de servir a Dios, no están sirviendo a Dios porque no conocen a Jesús. Necesitamos tener más que sinceridad. Debemos tener una relación con Jesucristo y también entendimiento acerca de las Escrituras para obedecer al Señor. Número 3. ¿Qué significa decir que los que no conocen al Señor son ciegos espiritualmente? Estamos hablando acerca de ser ciego espiritualmente. Una persona que no entiende la palabra de Dios es una persona que es ciega. Para entender la Escritura, una persona necesita confiar en Jesús. ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios? Según la Biblia, la única manera para entender la voluntad de Dios primeramente es leer la Escritura, porque la Escritura es la palabra de Dios. Una persona que entiende la palabra de Dios también debe obedecer la palabra de Dios, porque Jesús dijo: porque me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que digo. Por lo tanto, para entender requiere obediencia. Hay algunas preguntas más, pero no vamos a contestar las preguntas en este video
porque son preguntas para estudiar. Número 5. Es necesario entender la voluntad de Dios completamente para obedecer la voluntad de Dios. Número 6. ¿Qué es el Evangelio? Número 7. ¿Quién debe compartir el Evangelio? Número 8. ¿Cómo podemos usar nuestro testimonio para compartir el Evangelio? Número 9. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Número 10. ¿Qué dice la Escritura acerca de la posibilidad de sufrir como creyentes? El Evangelio es la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Dice la Biblia que cada persona necesita arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús como Señor para ser salvo. Saulo confió en Jesús y por lo tanto Jesús le dio un propósito, y en el futuro vamos a hablar acerca de la manera que él estaba sirviendo al Señor. Cada creyente tiene un propósito, es servir al Señor con todo el corazón, y es la razón por la cual el Señor nos ha cambiado. Él quiere usarnos para hablar con otras personas acerca de las buenas nuevas.